Buenas. Para esta semana, dentro de las técnicas que vamos a ver en el laboratorio, está la técnica de Western Blot, la cual es una técnica muy utilizada en biología molecular y también es muy utilizada en farmacología, porque es de las técnicas más eficaces para poder detectar proteínas. También puede detectar modificaciones en las proteínas y puede cuantificarlas. Esta técnica es eh, bastante laboriosa, puede llevar hasta 2 días completarla. Uno de los motivos es porque utiliza dos formas de electroforesis. Una se llama el SDS-PAGE. PAGE es un acrónimo en inglés de electroforesis en gel de poliacrilamida. Y SDS es un detergente catiónico, que se utiliza dentro de esta electroforesis para poder hacer que las proteínas tengan una carga específica. Además de el SS-PAGE, también se utiliza una transferencia, o es otra electroforesis que es una transferencia de un gel hacia una membrana, porque la detección se va a realizar en la membrana. Este además es un inmunoensayo, es decir, que lo que utilizamos para detectar las proteínas son anticuerpos. Entonces, si dependiendo de qué proteína deseamos detectar, entonces tenemos que utilizar un anticuerpo que haya sido diseñado específicamente para esa proteína. En ese sentido es muy similar al ELISA, que también lo van a ver dentro de las clases y que se los va a enseñar demostrativamente la doctora Apu. Y al final de el ensayo, lo que detectamos, lo que podemos visualizar, es una reacción causada por una enzima. En ese sentido, también el Western Blot se parece al ELISA, porque el ELISA también utiliza este método de detección. Sin embargo, como van a poder ver, existen muchas diferencias. Hoy en día, además de detección por enzimas, también se pueden detectar con fluorocromos o con otras moléculas que pueden ser detectadas porque ya sea que emitan ultravioleta o infrarrojo. Y hace mucho tiempo también se utilizaba detección con radioisótopos, es decir, eh, con energía de fuentes nucleares. Pero ya esa se dejó de utilizar por lo peligroso que eran ese tipo de materiales. Bueno, en un inicio, y esta presentación va acompañada con unos videos que grabamos en años anteriores, precisamente de esta práctica. Y en esas prácticas que habíamos hecho con estudiantes en años anteriores, utilizamos dos tipos de muestra. Uno era cerebro de rata y el otro era páncreas de rata. Entonces hicimos una comparación acerca de una proteína que está en ambas, pero para poder ver qué cantidades habían en ambos órganos. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, entonces es obtener la muestra biológica, en este caso cerebro y páncreas de rata, y hay que macerarlos. Hay muchas formas de maceración, en general casi todas son formas físicas, como molinillos o morteros, y en general inclusive también hay estilo licuadoras. Ahí lo que vamos a obtener es una mezcla de proteínas, pero las proteínas tienen una estructura muy compleja. Acá entonces pueden ver una proteína digamos por decir así, en su estado natural, la cual va a tener una estructura terciaria, bueno, primaria, secundaria, terciaria, inclusive podrían tener cuaternaria. Sin embargo, el SDS-PAGE, que es la primera forma de electroforesis que utilizamos, en general, no siempre, pero casi siempre se corre en una forma desnaturalizante. Entonces nosotros queremos desnaturalizar esta proteína. Hay dos cosas que hacemos para desnaturalizarla. Una de esas es agregar este
detergente catiónico, el SDS. Eh, el SDS tiene la función de que va a romper las pequeñas interacciones moleculares porque tiene una carga. Entonces, cualquier interacción negativa la va, entre, digamos, diferentes aminoácidos, la va a neutralizar con la carga positiva. Además, el SDS se pega a toda la proteína. Entonces, una proteína en su estado natural, como vemos a la izquierda, puede tener cargas positivas y negativas. Diferentes proteínas van a tener una carga neta. Algunas van a ser negativas, otras van a ser positivas, otras van a ser neutras. Pero al mezclarse con SDS, la proteína queda completamente cargada de carga positiva. Además, le vamos a agregar calor. Y estos dos elementos van a hacer que la proteína se desnaturalice hasta su estructura primaria. Opcionalmente, y si se acuerdan de sus clases de bioquímica, las cisteínas, que son los aminoácidos que tienen sulfuro, pueden formar puentes disulfuro, que es la estructura secundaria de una proteína. Bueno, nosotros podemos romper esos enlaces disulfuro agregándole a esta mezcla un agente reductor como puede ser el beta-mercaptoetanol o el DTT. Cualquiera de ellos van a ir a romper estos enlaces. Y entonces vamos a obtener una proteína que va a estar básicamente en su forma estructura, solamente le va a quedar su estructura primaria y cargada positivamente. De ahí, el siguiente paso es montar estas proteínas en un gel. Como van a ver en el video que les voy a poner en un momento, el gel generalmente viene en forma de un sándwich que tiene que ser montado en un aparato especial para la electroforesis. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Yo voy a montar un carril del gel y ustedes van a montar los carriles restantes. ¿Cuántos son ustedes? 9. Perfecto. No, son 7. Son 7. ¿Ah? 7. Ok. Entonces más bien nos sobran muestras y nos sobran carriles. Entonces yo monto uno y ustedes montan los otros 7. Inclusive nos van a quedar carriles sobrando. Okay. Esta es la cámara para hacer la transferencia. Para correr los geles. Esta cámara permite correr 2 geles a la vez. En este caso tengo uno solo, por eso también utilizamos este plato, que es un plato de plástico. Okay. Este es el gel. Estos geles hay que chorrearlos con anticipación, ¿verdad? Como ven, tiene este peine verde que yo se lo quito y con esto quedan los pocillos. Bien. Entonces mi gel va a uno de los lados de este aparato para montarlo y al otro lado debería ir o otro gel o el plato de plástico. Tengo que fijarme que todo esté bien asegurado contra este empaque verde que hay interiormente para que esté sellado completamente. Acá yo ya preparé un buffer que se utiliza precisamente para esto. Es un buffer para correr en esta cámara. Este buffer, entre otras cosas, contiene una gran cantidad de ese mismo detergente, el SDS. El gel también contiene SDS. El buffer en el cual se desnaturalizan las proteínas también contiene SDS. En general, todo contiene SDS para que entonces las proteínas realmente estén completamente desnaturalizadas. Acá
yo estoy poniendo esta guía, no todo el mundo la utiliza, pero generalmente es útil para tenerla ahí. Okay. Yo voy a cargar el marcador de peso molecular. Este marcador simplemente me permite visualizar con los colores de proteínas o dónde deberían de estar, ¿verdad? Son pequeñas banditas. Entonces yo voy a cargar uno de los primeros. Simplemente entro ahí. Si ven, la punta ya debería estar como dentro de un pocillo y lo suelto. Okay. Con las muestras, ustedes cargaron cada una, bueno, casi todas. Ahora se pone en esta cámara. Si ven, la cámara y el aparato donde se carga tienen colores rojo y negro. Esos son del positivo y negativo. Siempre hay que cuidar eso, porque si ustedes ponen negativo contra positivo, no va a explotar nada, pero se le van a perder la muestra. La cámara tiene entonces hay buffer en el medio entre el gel y el plato que sostiene al otro lado, pero también tiene que haber buffer por fuera. Entonces yo termino de rellenar el buffer de adentro, con cuidado, porque si no entonces voy a hacer que se me salgan las proteínas que están en los pocillos, y después relleno tanto como pueda del buffer de afuera. Ahí vienen ciertos niveles para uno, para dos geles y para 4 geles. Ese es el de 2 geles. Voy a dejarlo hasta ahí porque no hace falta más. Okay. Y entonces, ahora sí, esto se conecta a una fuente de poder, que es esta que tengo acá. Aquí de nuevo hay que asegurarse que el rojo con rojo, negro con negro. Y le voy a poner, aquí hay diferentes valores. Lo que más nos interesa en este momento es el voltaje. Generalmente eso se comienza a correr en un voltaje bajo de unos 75 voltios y después se aumenta a unos 100 o 150 voltios. Muy bien, como vieron en el video, entonces las proteínas se cargan en el gel, en los pocillos, y utilizamos un tinte azul que permite visualizar la proteína cuando ha sido cargada en el pocillo. Además, ese tinte nos va a ayudar a visualizar la proteína cuando esta está viajando a través del gel. Además, el gel se carga o se prensa en un aparato como este, que es lo que vieron en el video. Ese aparato se utiliza para ponerlo en una cámara de electroforesis, la cual va a tener un buffer que va a ser específico para esta electroforesis. Y la electricidad de la electroforesis se obtiene a través de una fuente de poder, a la cual le podemos cambiar ya sea el voltaje o el amperaje, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, como les había explicado en un inicio, las proteínas, una vez que están unidas al SDS, tienen una carga positiva neta. Eso va a hacer que cuando se le ponga una corriente al gel, esta corriente tiene el polo negativo en la parte inferior del gel, las proteínas que cargamos en un inicio en la parte superior del gel van a comenzar a migrar hacia ese polo negativo. Al ir migrando, este tinte azul, que se llama el azul de bromofenol, tiene un tamaño molecular muy pequeño. Entonces, ese azul de bromofenol va a migrar enfrente a las proteínas más pequeñas. Como el gel es una matriz porosa,
Entonces las proteínas van a ir pasando a través de los poros, pero las proteínas más pequeñas van a pasar más rápido que las proteínas más grandes. Entonces las proteínas más grandes se van a ir quedando rezagadas y las más pequeñas van a ir más adelante. Para el final de la corrida, entonces deberíamos de ver el azul de bromofenol ya como casi al final del gel. Eso nos quiere decir que ya deberíamos de detenerlo. Además, lo que yo había cargado en el primer pocillo, un marcador de peso molecular, que es otro tinte especializado, a decir verdad, es una mezcla de tintes con diferentes pesos moleculares y conocemos esos pesos moleculares. Entonces después podemos saber en qué tamaño tiene una proteína específica cuando la vemos cuando vemos su banda al final del revelado. Eso también lo vamos a poder ver en este momento del gel. Lo que no podemos ver en este momento del gel son las proteínas en sí. Hay tintes en los cuales podemos teñir las proteínas dentro del gel y ver su distribución. Aquí está un ejemplo de esos tintes, es el azul de Comasi. Entonces, como podrán ver, todos estos carriles que han sido cargados con proteínas tienen muchas bandas de proteínas, pero aquí estamos viéndolas todas. Aquí no podemos diferenciar una proteína de otra. Desafortunadamente, dentro de un gel nosotros no podemos poner un anticuerpo para detectar una proteína específica. Entonces, el siguiente paso en el procedimiento de Western blot es transferir estas proteínas que están dentro del gel a una membrana que es una matriz más sólida. Entonces, existen algunas membranas que han sido diseñadas para retener proteínas. Una de ellas se llama las membranas de nitrocelulosa. Hay otra que se llama PVDF. Cualquiera de las dos nos sirven. Pero entonces necesitamos transferir las proteínas que están en el gel hacia la membrana. Esto lo logramos mediante la segunda forma de electroforesis, que es una electroforesis de transferencia. Ahora, para lograr esto, no solamente se pone el gel contra la membrana, sino que tenemos lo que le llaman un sándwich, que es esta estructura, que la van a ver en el video en un momento, en la cual podemos prensar el gel contra la membrana, pero además hay que ponerle, por decir así, algo que lo sostenga y que rellene ese sándwich, que generalmente son cartulinas y esponjas. Ese sándwich después se va a pasar a un aparato similar al que vimos anteriormente para la cámara de electroforesis, pero que entonces mantiene el gel lateral a la membrana. Y después se vuelve a poner en básicamente la misma cámara de electroforesis. Eso entonces es lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo se monta y cómo se lleva a cabo la transferencia del gel a la membrana. Ok, ya les dimos algo de tiempo a la electroforesis y como ustedes pueden ver, las muestras que estaban arriba en el gel ya están a mitad de camino, bueno, no a mitad, como un tercio de camino en el gel. Ya ahí entonces ha habido una parte de separación de las proteínas en diferentes pesos moleculares. Obviamente, yo aquí tengo mucho espacio. En el caso que estuviera utilizando esto para hacer un análisis, dejaría viajar hasta más abajo, casi que hasta el final del gel. Pero ahora por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer nada más hasta acá. Entonces ya yo puedo sacar el gel de esta cámara. Voy a sacar un poco nada más para poder trabajar con algo que sea más sencillo. Ok, aquí tenemos el gel. Ahora yo tengo que transferir estas proteínas que estaban en este gel
a esta membrana que yo tengo acá. Pliegos de papel filtro o de cartulina, básicamente son lo mismo. Y como les dije de nuevo anteriormente, siempre hay que respetar la polaridad en la que van a viajar las proteínas. En este caso, la parte negra representa el polo negativo y las proteínas tienen que salir del polo negativo hacia el polo positivo. Entonces mi gel tiene que ir del lado negro. Por eso entonces yo tomo el gel y lo coloco del lado negro. Bueno, le voy a cortar la parte superior al gel porque esa parte yo ya no la necesito. Era solamente para poder cargar la muestra. Y aquí entonces suelto el gel del vidrio y se lo pongo al lado negro del aparato, bueno, del sándwich. Intento mantenerlo lo más expandido posible para que haya suficiente área de contacto. Si se está doblando mucho, no va a haber buena área de contacto. Y acá generalmente viene cubierto por dos pliegos de un papel protector, en este caso celeste. Está la membrana a la cual se le tienen que pegar las proteínas. Hay dos tipos de membrana. Esta es una que se llama PVDF, pero también hay otra que se llama nitrocelulosa. Cualquiera de los dos funciona perfectamente para hacer esto. Y entonces pongo la membrana del lado en que tiene que estar el polo positivo, que es el lado transparente en este caso. Además, extiendo la membrana para que el gel y la membrana tengan contacto en todas sus partes, porque si hay burbujas en el medio, entonces no se va a poder llevar a cabo la electroforesis de manera correcta y van a aparecer después las burbujas en el revelado final. Entonces cierro el sándwich, prenso todo, y para esta cámara de electroforesis está este otro aparato que de nuevo viene con negro y rojo. Tengo que de nuevo respetar que el negro vaya hacia el lado negro. Ok, entonces meto el sándwich dentro de este aparato. Otra vez, el resto de la cámara es exactamente igual a la anterior, respetando siempre negro con negro. Y ahora tengo que llenar la cámara con un buffer que es un buffer de transferencia. Es diferente al anterior. Este buffer está hecho para que las proteínas se peguen a la membrana. Entonces, lleno acá, le pongo la tapa de nuevo y ahora yo puedo llevar a cabo esta electroforesis de nuevo, ya sea lento o rápido. Lento es a 10 voltios, por ejemplo, toda la noche a temperatura ambiente, como estamos aquí. O lo podría hacer rápido a 100 voltios, pero de nuevo tengo que enfriarlo. Entonces tendría que meterlo en una batea, correrlo a 100 voltios por unas 3 a 4 horas. Entonces todo depende de cuánto tiempo tenga yo. Eso no lo vamos a hacer porque no se va a poder ver nada. Pero entonces, para que sepan, así es como se transfieren las proteínas. Muy bien. Posterior a la transferencia de las proteínas a la membrana, esa membrana tiene que ser bloqueada. ¿A qué me refiero con eso? La membrana está diseñada para que se le peguen proteínas.
y lo que necesitamos ahora es incubarla con un anticuerpo. Un anticuerpo es una proteína, entonces si lo incubáramos con el anticuerpo en este momento, el anticuerpo se pegaría en toda la membrana y no podríamos ver nada en específico. Entonces lo que queremos hacer es cubrir la membrana con una proteína que no tenga ningún tipo de efecto sobre nuestra detección de la proteína de interés. Generalmente lo que se utiliza, porque es lo más barato, es leche en polvo. Tiene que ser descremada para evitar que la grasa se le pegue a la membrana y se utiliza entre un 5 y un 10% de concentración. Entonces, eso es una incubación como de 1 hora con esta sustancia. Una vez que la membrana está cubierta de esta proteína, que es la de bloqueo, entonces podemos incubar la membrana con un anticuerpo primario. El anticuerpo primario es el que va a detectar nuestra proteína de interés. Eso generalmente se lleva a cabo durante toda una noche a temperatura de refrigeración, 4 grados, o unas 3 a 4 horas a temperatura ambiente, dependiendo del anticuerpo, pero en general se lleva a cabo así. Y después se tiene que llevar a cabo una incubación con un anticuerpo secundario, y esto se lleva a cabo 1 hora a temperatura ambiente. El motivo para utilizar un secundario es porque nuestros anticuerpos primarios se van a pegar a la proteína de interés en la membrana. Estos anticuerpos se producen específicamente para cada proteína que se desea estudiar. Entonces ahora hay muchos anticuerpos provenientes de muchos animales diferentes. Pero es muy costoso ponerle a cada anticuerpo un marcador para ser visualizado. Entonces, para eso se han diseñado anticuerpos secundarios, que lo que hacen es pegarse al anticuerpo primario. Y además, el anticuerpo secundario es el que lleva el, el marcador que puede ser visualizado. En la mayoría de los Western blots que hacemos hoy en día, y esto es exactamente igual con los ELISAs, se utiliza un anticuerpo secundario que tiene pegado a su estructura una enzima. Generalmente es una peroxidasa de rábano. Su nombre en inglés se resume como HRP. Y esta enzima entonces va a poder producir un substrato que es visualizable. Hoy en día también se pueden utilizar anticuerpos secundarios que puedan emitir fluorescencia o luz ultravioleta. Ok, entonces aquí vemos el final del proceso en el cual se le agrega a la membrana un substrato enzimático, el cual va a ser modificado por la peroxidasa y este producto va a poder ser detectable. Va a ser detectable solamente en el área de la membrana donde está unido el anticuerpo primario y secundario. Si lo vemos en parchones por todo lado, algo salió mal. Pero generalmente lo único que vamos a ver son pequeñas bandas. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo después de todo este proceso de incubación con anticuerpos y de agregarle el substrato a la membrana, vamos a obtener un producto que va a poder ser visualizable en la máquina que se llama transiluminador. Minutos en que tenía que llevarse a cabo la reacción. Le voy a quitar el exceso del reactivo a la membrana. Simplemente voy a dejarlo con una toalla por encima del plástico. Entonces todo el reactivo, el exceso de reactivo se sale. Y entonces llevo la membrana a esta máquina. Esta máquina se llama un transiluminador y tiene diferentes formas de luz para visualizar diferentes tipos de muestras, incluyendo ultravioleta y creo que infrarrojo tiene esta. Yo pongo mi muestra, una membrana, sin el plástico,
aquí adentro en la cámara. Y le puedo decir que quiero ver el gel. Entonces ya yo estoy viendo mi membrana dentro de la cámara. Y después nada más tengo que escoger el tipo de muestra que tengo, que me da muchas opciones diferentes. Ya yo puse el tipo de muestra que es y corro protocolo. Muy bien, como pudieron ver en el video, entonces yo hice el revelado de la membrana utilizando la máquina, el transiluminador. Ese básicamente entonces me tira una imagen, esa imagen es la que están viendo ahora, y lo que pueden ver es que dentro de esa imagen yo tenía 3 carriles. Una era el marcador de peso molecular, que yo sé el tamaño de esas bandas, qué tamaño tiene cada una de esas bandas, porque el que fabrica el marcador me dice qué tamaño tiene cada una de esas bandas. Entonces ya yo ahora puedo comparar la banda de la proteína que yo estoy tratando de detectar contra los marcadores de peso molecular, y en este caso, en efecto, la banda que yo encontré de proteína coincide con el peso molecular reportado para esa proteína. Para este ensayo yo había utilizado un anticuerpo primario contra beta-actina, y entonces la proteína que estoy detectando en esas bandas, en el carril 2 y 3, es la proteína beta-actina, que es una proteína del citoesqueleto. Aquí la comparación la hicimos entre cerebro y páncreas. Lo que se puede ver es que el páncreas tiene mucho más de esta proteína que el cerebro. Esto no es de asombrarse porque el páncreas más bien el cerebro es un tejido muy blando. Entonces no tiene tanto citoesqueleto. Si aquí hubiéramos puesto, por ejemplo, músculo, el músculo, que es un tejido todavía más fibroso, tiene más citoesqueleto que el páncreas. Generalmente no hacemos este tipo de comparaciones entre un órgano y otro. Esto es una forma ilustrativa para que ustedes pudieran ver el Western blot. Pero lo que podemos utilizar en farmacología, que es de nuestro interés, es podemos comparar, por ejemplo, el cerebro de una rata tratada contra una rata que no ha sido tratada con un tratamiento farmacológico. O, por ejemplo, en muchos casos, en estudios para diabetes tipo 2, entonces a las ratas se les induce alguna forma de diabetes, y después se comparan marcadores del páncreas entre las ratas que tienen diabetes y las que no tienen diabetes, o las que recibieron un tratamiento contra las que no recibieron un tratamiento. Como pueden ver en este caso, el Western blot nos tira una imagen, y esa imagen puede ser cuantificada. Entonces, al poder cuantificar, yo teniendo una n mayor a 1 y 1, como en este caso, póngale varios animales por cada tratamiento, entonces ya yo puedo hacer estadística comparativa, como la que vieron anteriormente en la clase de estadística. Y entonces ya puedo comenzar a hacer comparaciones. Bueno, entonces esto sería
toda la clase, perdón, la técnica de Western Blot y espero que les haya servido. Cualquier duda me pueden escribir a ismael.segura@ucr.ac.cr. Muchas gracias.